Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 12 de septiembre de 2021. La palabra de Dios dice en la carta a los Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Vamos a tener unos momentos de reflexión y de oración en silencio, hermanos, con el preludio que lo encontramos en el himno 322, Eres mi protector, y para ello nos va a acompañar la hermana Carla Santiago, ministro en música. Llamamiento a la adoración lo vamos a encontrar, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 111. Trata sobre Dios cuida de su pueblo y la palabra de Dios dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándoles la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Es el momento de la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Poniendo en tus manos, Padre, a nuestro hermano anciano gobernante, Isaías Galicia, el cual va a predicar, Señor, para que tú pongas en sus labios palabras, Señor, que lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y sobre todo para que podamos poner en práctica todas tus enseñanzas, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 278, Sublime Gracia.
Lectura devocional la encontramos, hermanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. La palabra de Dios dice, hermanos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Isaías Galicia. Vamos a orar, hermanos, ahí donde se encuentren. Sabemos que existen muchas peticiones, hay muchas necesidades. Les voy a pedir que oren por nuestro hermano Federico Mora, el cual va a ser intervenido próximamente, y que todo salga bien también, porque tenemos un Dios poderoso. También por los que están enfermos, sabemos que todos queremos salud, los que tienen necesidades tanto de trabajo o económicas, todos vamos a pedirle por todos, pero Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre, aunque no sepamos quién está, pero hay que pedir por toda la congregación como hermanos. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, para darte primeramente a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y el poder, porque solo tú eres Dios. Y para eso estamos, nada más para alabarte, Señor. Pero te agradecemos que, a pesar de que no somos nada, Señor, tú nos amas, Padre Santo. Tú estás al pendiente de todos nosotros, de tus hijos, Señor, los que verdaderamente te amamos, Señor, porque tú sabes nuestras necesidades, tú sabes qué nos falta, Señor, qué nos aflige, Señor, pero también quieres que confiemos en ti, que aprendamos a estar confiados de tal manera como niños, Señor, como un niño o un bebé a los padres, Señor, sin preocupaciones, sabiendo que el Padre sustenta al bebé, al niño, así tú nos sustentas a nosotros, de acuerdo a lo que nos conviene, de acuerdo a lo que necesitamos, Señor. En esta hora te ponemos delante de tu presencia a nuestro hermano Federico Mora, que tú seas el médico que lo opere, que lo anestesie, Señor, que lo trates, Padre Santo. Tú tienes planes para él, Señor. Fortalécelo, Padre Celestial, espiritualmente. Asimismo te pido por los que están enfermos, Señor, que tú les des tu espíritu de tal manera que se fortalezcan, que confíen, porque muchas veces no obtenemos la respuesta que nosotros quisiéramos, Señor, pero tu voluntad es verdadera, tu voluntad es perfecta, Señor, de tal manera
que tú nos das lo que mejor nos conviene, Señor. Ayúdanos a discernir esos momentos, esas decisiones, Señor. No te vamos a entender porque no te podemos entender, Señor, pero danos la paz por medio de tu Espíritu, Señor, para que en medio de la tormenta tú estés con nosotros, Señor, y que te sintamos de tal manera que nos abraces, Señor, para que podamos reposar y tener la paz que tú nos has dado, Padre Santo. Te damos gracias por nuestros hermanos, la familia Serrano Otero. Está muy contento con su hijo Ricardo, que se acaba de terminar su carrera, Señor. Bendícelo, guíalo, dale el camino, ábrele las puertas para donde quieras tú utilizarlo, Padre Celestial. Te pedimos así mismo por los que no tienen trabajo, que tú los sostengas, Señor, que tú los proveyas de uno para que puedan sustentarse, para que tú puedas apoyarlo de tal manera con un trabajo, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, a través del himno número 399, Amémonos, hermanos. Es momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que el próximo domingo, si Dios lo permite, se llevará a cabo por primera vez después de la pandemia el culto de adoración en esta casa de oración. Debido a que ese domingo, el domingo de 19, va a haber un simulacro, se les invita, hermanos, a que lleguen a las 11:45. En ese momento se abrirán las puertas de esta casa de oración, y también se les pide, hermanos, que sigamos todos los protocolos correspondientes para efectos de evitar contagio. A la entrada de la casa de oración habrá un dispensador de gel.
Habrá asimismo instalado un equipo que va a detectar la temperatura. Esto va a ser de manera automática, cada hermano va a tener que pasar y desde luego se les pide que guarden el orden dentro de la casa de oración. Hay lugares asignados, hay lugares cancelados también en los cuales no se podrán sentar y se les pide que durante todo el culto en ningún momento se retiren su cubrebocas. Los servicios de sanitarios estarán abiertos única y exclusivamente los de la planta baja. No habrá acceso a otra parte del templo, solamente a lo que es la nave donde se adora a Dios y sanitarios. Asimismo se les recuerda que por cuestiones de la pandemia no se contará con Biblia e himnario, por lo cual se les invita, hermanos, que acudan a esta casa de oración preparados cada uno con su Biblia y su himnario, puesto que no los vamos a proveer para evitar la propagación del virus, hermanos. Asimismo, estén atentos este viernes, porque recuerden que los viernes la autoridad determina los cambios de semáforo, salvo que haya algún retroceso en el semáforo, entonces pues no se podrá llevar a cabo el culto. Si no hay ningún cambio o pasa verde, sigue en pie el propósito de llevar a cabo la celebración de ese culto, el cual, por cierto, hermanos, se va a transmitir en vivo a través de nuestra página de Facebook. Posteriormente, 2 horas después, podrán también volverla a ver a través de YouTube, para aquellos hermanos que por alguna circunstancia no puedan verlo a mediodía, podrán verlo 2 horas después, diferido, grabado, hermanos. Y se les reitera guardar el orden, evitar el saludo de mano, los abrazos, hermanos, y seguir las indicaciones que se les den al accesar a esta casa de oración. Sin más por el momento, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, una vez más tus hijos aquí reunidos te alaban y te glorifican con estas ofrendas, Señor. Te estamos dando un poco de lo mucho que tú nos das. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice estos dineros. Bendice al administrador de estas ofrendas, Señor. Poniendo todo esto en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. El tema, hermanos, se llama Nacer de nuevo. La base bíblica la encuentran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y vamos a leerlo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel
¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por esta reunión, porque nos permites estar juntos para alabarte, Señor. Te pido palabra, Padre Celestial, sencilla, entendible, para que llegue a quien tú quieras que llegue, Padre Celestial. Danos ese oído humilde, dispuesto, Señor, para poder recibir el alimento espiritual. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí vemos a un hombre que era un principal ahí en la iglesia y sabía mucho aparentemente, pero cuando le pregunta a Dios, a Jesús, y Jesús le dice: ¿cómo es posible que tú, que das clases, eres maestro de esto y no sabes las cosas? Si tienes que nacer de nuevo, yo le preguntaría a usted: ¿ya nació de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo realmente? Porque al final dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que vemos que la salvación que nos está dando Dios, sabemos que es por gracia. No es por ninguna obra, no es por lo que yo haya hecho. Hace unos días preguntaba yo a una compañera de trabajo y le digo: ¿qué pasaría si te murieras ahorita? ¿A dónde te irías? Pues dice: pues yo creo que al infierno, porque he sido más mala que buena. Le digo: ¿y dónde dice eso? Le digo: ¿y qué, nada más ya me voy al infierno y ya? Y dice: ¿qué hace? Pues ya me tocó. Porque la gente no ha entendido que la salvación no es por obras, sino es un regalo de Dios. Ese regalo inmerecido que nadie de nosotros no tenemos derecho, pero ya nos lo regaló por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Solo creerle a Cristo. ¿Cómo le voy a creer a Cristo? ¿Cómo me voy a dar cuenta de veras que he creído en Cristo? Muchas veces oigo a veces predicaciones, veo videos y dicen: vamos a orar. A ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y se paran y dicen: yo, repitan esta oración: recibo a Cristo como mi Salvador. Ya. Pues sí, a veces decirlo es tan sencillo, pero vivirlo no. O poder aceptarlo de tal manera que sea cierto. Para eso hay que nacer de nuevo. Yo le preguntaría nuevamente: ¿ya nació usted de nuevo? Porque el nacer de nuevo es una experiencia personal. Ahí, usted solito. Esa relación entre Dios y usted, y es por medio de la fe. Si analizamos que esta experiencia, que es personal, es por medio de la fe, porque existen muchos cristianos y hay diferencias de cristianos verdaderos y cristianos que, pues sí, bebés, digamos, sí han recibido a Cristo, pero como tal no han nacido de nuevo. Y vamos a ver por qué no han nacido de nuevo. La respuesta de que cuando se es verdaderamente cristiano es porque se nace de nuevo. Y la pregunta surge:
¿cómo puedo nacer de nuevo? Le preguntaba Nicodemo a Jesús, ¿cómo? Pero él se iba a lo físico. ¿Cómo me puedo meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero él estaba confundiendo las cosas materiales con las espirituales, ¿sí? Porque por fe se recibe esa salvación, pero esa fe no nada más es decir, yo quiero fe, yo tengo fe y ya. No, esa fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír, ¿sí? Y ese oír es por escuchar la palabra de Dios. Entonces escucho, creo, y eso es la fe. Está relacionado, como decían, con lo invisible y con el futuro. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo de lo que no se ve, pero viene por el oír, y el oír la palabra que me da esa certeza de creer que es cierta esa palabra, aunque yo no viví en los tiempos de Jesús, sé que existió, sé que es el Hijo de Dios y estoy seguro, aunque no lo haya visto. Entonces, para volver a nacer, primero la persona cree. ¿Qué cree? Lo que estoy oyendo, la palabra de Dios. Después, ya que la oí, sí la acepto. Hay un Dios poderoso que nos formó a todos, que hizo los cielos, la tierra, el universo, todo lo diseñó perfectamente. Y vemos que todo funciona perfectamente en el universo. Y ya después de que lo recibe esa palabra, lo va a llevar a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, viene del griego metanoia, que está dividido. Meta significa después, y noia, mente, o sea, la mente después de. En este caso, en ese arrepentimiento, se refiere al modo de pensar después de haber recibido la palabra. ¿A qué se refiere con esa mente? A que los designios morales de Dios que escuché, los voy a creer, y no nada más los voy a creer, los voy a empezar a ejercitar, y es cuando decido cambiar mis pensamientos. Entonces, ese arrepentimiento que es después de esa mentalidad que tenía antes, porque yo pensaba antes en el mundo, pero ahora ya no. Esa mente cambia, ese modo de ver las cosas, de pensar, cambia. O sea, ese cambio de mentalidad es principalmente con respecto al pecado y a las ordenanzas de Dios, como son los 10 mandamientos. Cuando uno andaba en el mundo, decía, pues para mí no es malo andar con 2 mujeres, con mi esposa y con otra, porque a fin de cuentas yo cumplo con mi esposa y con mis hijos. Eso es lo que yo creo. Pero cuando cambia la mentalidad y me dice Dios en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, o para mí no era malo robar en el trabajo, porque además me explotan mucho, y bueno, pues me cobro de me llevo esto, me llevo el otro. Según yo, eso está bien, pero cuando cambia uno de mente y dice no robarás, no dice no robarás arriba de un sueldo mínimo, o no robarás 3 sueldos mínimos para arriba, no, dice no robarás. Entonces viene ese cambio de dirección, que ese arrepentimiento, que yo voy camino al infierno y de repente me freno, entonces cambio mi modo y me giro 180 grados para ya no seguir ese camino erróneo que llevaba. Y entonces ya viene la conversión a Cristo. Entonces ya me convierto a Cristo. Esa palabra conversión viene del griego epístrofe, que es volver de o hacia. Y esa conversión viene después de que me arrepiento de todo lo que yo había hecho antes.
Y cuando Dios ve que ya me arrepentí, entonces ahora sí me adopta como hijo. Porque como dice en Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos esos que le recibieron, que recibieron esa palabra, que recibieron a Cristo como Salvador, ¿sí?, a los que creen en su nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo me hago hijo de Dios? En ese momento que me arrepentí, Dios ya vio, siembra la semilla en nosotros. Esa semilla, pero de la naturaleza de Dios. Y es cuando uno verdaderamente nace de nuevo. Vemos aquí en el versículo 3:7 que dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, porque él pensaba, Nicodemo pensaba, no, pues es que pues me hago chiquito, crezco otra vez, ¿qué es lo que va a pasar? No, Jesús hablaba de un modo espiritual y ahorita lo vamos a ver. Esta frase, cuando dice es necesario nacer de nuevo, viene de nacer del griego genao, que es engendrar, que significa, y que viene la palabra, de ahí viene la palabra genes, de donde se genera una rama de la medicina que se llama genética, que esos genes son los que están en los cromosomas, en el ADN y todo eso. ¿Qué es lo que pasa con esos genes? Cuando nuestros padres nos concibieron, esos genes aparecieron en cada uno de nosotros. Pero no aparecieron los de otra persona, aparecieron los de nuestros padres. Y entonces es cuando empezamos a crecer y empezamos a ver las características de cada uno. Dice, tú te ríes como mi papá, tú caminas como mi mamá, tú tienes el carácter de tu mamá, de tu papá, tú tienes la nariz igualita de tu padre, entonces son esos genes, esos rasgos físicos o de carácter que son propios de la herencia de los padres a los hijos. Y entonces es cuando vemos esos cambios conforme vamos creciendo. Le digo, la cara, el cuerpo, es en lo que nos parecemos a nuestros padres, que fueron los que nos concibieron. Ahí mismo en el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que significa, lo que ya nació, esa carne, pero vemos que esa carne va un día a hacerse vieja y va a morir y se va a echar a perder. Dice, lo que es nacido de la carne, ya naciste tú como criatura de Dios, que todos nacimos como criatura de Dios, Dios nos formó. Entonces, ya la carne, lo que es nacido de carne, carne es, nada más. En eso tiene un tiempo finito, un tiempo determinado. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí entramos y en más al fondo, cuando le menciona que no nada más es lo que vemos, que no nada más es lo físico, sino que espiritualmente tenemos que ser engendrados de Dios. Lo que decía, Dios pone su simiente en nosotros, su espíritu. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar y empezamos a ser gobernados por Dios. Entonces, en ese momento que somos engendrados por Dios, esa semilla, ese espíritu va a empezar a crecer. No es, ya recibí el espíritu, ya ahorita ya voy a hablar y voy a conocer. No, tiene que ir creciendo. Porque, como les decía, Dios da el crecimiento. Nosotros sembramos hablando la palabra.
pero nosotros no ponemos nada en las personas, más que escuchen. El que da el crecimiento es Dios. Y si Dios puso su semilla en nosotros y ya nos engendró, y entonces nacemos del Espíritu, dice, y lo que es nacido del Espíritu de Dios, dice, Espíritu es. Y empezamos entonces a tener esos rasgos morales de Dios. Analizo los 10 mandamientos y no le gusta esto, no le gusta esto, sí le gusta esto otro, y empieza a crecer esta semilla en mí, dada por Dios, primeramente cumpliendo los 10 mandamientos. Versículo 8 dice: el viento sopla y viene de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque no lo vemos. Dice que es nacido y nacido de nuevo, que viene del griego anoxen, dice, engendrados de arriba. De ser engendrados de arriba, de lo alto, significa también del primero. ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el alfa y el omega? Dios, exactamente. ¿Quién nos dio el origen a nosotros? Dios. ¿Y cómo fuimos creados? A imagen y semejanza de Dios. Y recordemos que dice en el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, fui formado en lo profundo de la tierra. Entonces, lo profundo de la tierra se refiere al vientre de la mujer. Entonces, vemos aquí, yo siempre me he preguntado, dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Será que cuando nos estamos formando como fetos, veamos a Dios? Por eso es que el humano, por naturaleza, tiene siempre que buscar a un ser poderoso, a un ser supremo, a quien adorar. Ustedes buscan diferentes tribus, etnias, culturas, de cualquier tipo, y todos, casi todos, tienen un Dios. Si no conocen a Cristo, no conocen a Dios, se hacen uno de la tierra, del cielo, debajo de la tierra, se hacen uno. ¿Quién sabe si de veras lo veamos? Bueno, pues eso Dios lo sabe, ¿sí? Vemos entonces que cuando empieza uno a nacer desde el punto de vista espiritual, que ya nací de nuevo, somos como cuando nacen los niños. En primera, a nadie de nosotros nos preguntaron si queríamos nacer. Esto fue una decisión de nuestros padres, bien tomada, mal tomada, de acuerdo, no de acuerdo, pero nacimos. Nadie nos dijo, sí, si quieres esto. No, nadie nos dijo. Pero cuando vemos que nacen los niños, pues la mayoría se parecen. Y todos feitos, aunque unos se componen, otros ya no tenemos remedio, pero bueno. El chiste está en que cuando nacen los niños, uno los ve y sí se confunden. La mamá no los confunde, eso sí, la mamá, este es mío, ¿sí? Pero los que vamos a los cuneros y vemos 8, 10, 15 niños, uno todos los ve iguales y feos, pero bueno. Entonces, al ir creciendo estos bebés, van tomando los rastros genéticos físicos de cada uno de los padres. La cara, los ojos, la boca, la nariz, el cuerpo, el caminar, todo. En lo espiritual, recordemos, la persona cree, recibe la palabra, se arrepiente y Dios
siembra y da ese nuevo nacimiento. Pero entonces ya tenemos no al Padre físico, sino al Padre celestial. Pero así como nuestros padres terrenales nos dan rasgos físicos aquí, también Dios nos da esos rasgos espirituales que vienen de Dios y vienen por medio de la fe. ¿Cómo? Al aceptarlo. Y empiezan a cambiar estos rasgos espirituales. Usted mismo valórese en este momento. ¿Hace todo lo que hacía antes de recibir a Cristo? ¿Dejó de hacerlo? ¿O sigue haciéndolo? Si era ratero, ¿sigue robando? Si era adúltero, ¿sigue adulterando? Contéstese usted esa pregunta. La mamá enseña al bebé y lo va educando, le va enseñando. Le enseña desde cómo vestirse, cómo amarrarse los zapatos, desde cómo caminar, lo va educando. Así nosotros tenemos esa educación por medio de su palabra. Y vemos que entonces la mamá, cuando el niño empieza a hacer berrinche, pues haría mal que se dejara manipular por los niños, ¿no? Porque por naturaleza a los niños se les enseña a portarse bien, no a portarse mal, porque lo malo ya lo traemos. Y vemos entonces que la mamá, aunque haga berrinche, aunque haga lo que haga, sea grosero, lo ama, lo soporta, pero trata de educarlo. Y Dios hace lo mismo con nosotros. También nos salimos del huacal, también hacemos berrinche, también no queremos obedecer. Pero hay adultos que parecen niños grandotes, unos niñotes. ¿A qué voy? Se siguen portando como antes, obedeciendo a haber nacido de nuevo, pero todavía no crecen. Hombres que no nada más, no espiritualmente no han crecido, sino física y mentalmente. Y entonces vemos a los hombres con mamitis, que para todo, mi mamá, voy a ver a casa de mi mamá. O sea, no está mal que vaya a ver una mamá, pero no voy diario, esto, lo otro. Hay gente que hasta cobra y le lleva la quincena o el sueldo a la mamá y ella que haga la repartición. O sea, a ver, entonces no has entendido que dijo Dios: te unirás a mujer y ya serán una sola carne y dejarás a tu padre y a tu madre. No, y ahí están. Y luego hablan con ellos y, oye, está mal lo que... No, pues es que es mi mamá, es la que me engendró, claro. Y no entienden. Esos niños, pues, ¿cómo le hacemos para que cambien? ¿Sí? Presentan esa inmadurez de un niño. Al nacer de nuevo en Cristo, como bebés tenemos que comer. No nos van a dar el libro del Apocalipsis de entrada. ¿Por qué? Pues porque es carne. Empezamos con la leche. Empezamos con la lechita igual que los bebés. Dice, para ir creciendo, para ir madurando. Y entonces, ya que leí varias veces la Biblia, ya que me expliquen ahora sí el Apocalipsis, ya veré, ya lo entenderé, pero no puedo darme un salto de lechita a un filete. Así es espiritualmente. Y estos niñotes o cristianos inmaduros, hay veces que los conocemos que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y se siguen portando como niños, haciendo berrinches aquí. Hermano, siéntese aquí, por favor. No, yo me siento donde quiera. Además, yo siempre me siento aquí. Hermano, mire, por favor, no meta su agua. Pues tengo sed.
esto, lo otro, y vemos mucha gente. No interrumpa el culto, y haciendo berrinche. Y tenemos que soportar a los niñotes, porque son niñotes. ¿Y cómo sabemos que son niñotes? Pues porque vemos cómo se portan, se enojan, gritan, están amargados, dudan de todo, parecen, dirían un dicho, jarritos de tlaquepaque, feos y sentidos. Y hay muchos que saben mucha Biblia, mucha Biblia, pero no la practican. Eso es lo malo. Y Pablo nos muestra, le voy a pedir que busquen 1 Corintios 3. Pablo nos muestra cómo a veces son esos cristianos, esos niños. Y en 1 Corintios capítulo 3 dice, versículo 1, de manera que yo, hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿A qué se refiere como a carnales? Como los del mundo. A ver, te tengo que hablar porque no entiendes que Dios tiene todo bajo control, aún esta pandemia, Él no se le escapa nada. No, pero es que vamos a hacer jornadas de oración para que Dios ya acabe con esta. Dios tiene todo preparado, Dios tiene todo bajo control. Y están sufriendo, y es que no, y yo no, esto, lo otro, me da miedo. ¿En quién están confiando? ¿Sí? Como niños debemos, dice, piensen como niños. ¿A qué se refiere? En la maldad. ¿Sí? Pero seamos maduros en la prudencia. Dice, tuve que hablarles como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, no algo más fuerte. ¿Por qué? Dice, porque aún no erais capaces de comer todo eso. O sea, todavía no son capaces de recibir bien la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué yo? Si yo soy bien bueno, yo hago esto. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Así, imagínense a Pablo así, porque les di a comer leche y no carne, dice, porque no son capaces, ni son capaces, no eran capaces y todavía no son capaces. No sé, a lo mejor desesperado Pablo dice, porque aún son carnales, ¿sí? Pues habiendo entre vosotros celos, ¿por qué le dijo al hermano que lo acompañara si yo estaba ahí? ¿Por qué le pidió al hermano que hiciera esto si yo también lo sé hacer? ¿Por qué lo puso a dar clases a él si yo sé más? Porque sí, habiendo celos, contiendas, disensiones, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como hombres se refiere a hombres del mundo, mundanos. Empezamos a ver que cuando uno recibe a Cristo y volvemos a nacer, somos como los bebés, somos todos pareciditos. Ya recibimos, ya nos arrepentimos, sí, y empezamos a aprender. Y entonces, si viene una prostituta con ropa muy corta y en ese momento recibe a Cristo, pues no hay que verla mal, claro que no. ¿Por qué? Porque es una bebé y está aprendiendo, ¿sí? Pero si lleva 2, 3 años y sigue vistiendo igual y sigue viniendo, no ha crecido, sigue igual y sigue haciendo lo mismo, no ha madurado. O sea, yo era gritón, enojón, decía groserías,
y sigo saliendo y diciendo groserías, esos bebés, espiritualmente hablando, tienen que crecer. Y ya se muestran las diferencias. Pues antes venía y me sentaba, y nada más me sentaba, y ya, pero ahora no. Ahora participo, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Ahí mismo en 1 Corintios les voy a pedir que busquen el capítulo 13, en el versículo 11, y sigue explicando Pablo sobre esas personas. Dice, versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Qué hace un niño a los 4 o 5 años? Pues sí, hace sus berrinches, quiere esto, quiere el otro, se enoja, no obedece. Dice, así como cristianos. ¿Qué hacía? Pues hacía berrinches también aquí en la iglesia, y no estoy de acuerdo en hacer esto. Pero continúa diciendo, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y vemos entonces que el niño, así como va creciendo y va madurando, necesita la comida de acuerdo a su edad. Nosotros también necesitamos el alimento espiritual de acuerdo a nuestra edad. Si le dicen a un niño, ¿qué quieres? ¿Hamburguesa o verduras? Porque así pensaba como niño. ¿Quieres refresco o quieres agua de fruta? Va a decir refresco, porque pensaba y dejé de hacer. Y lo vemos que cuando vamos madurando, ya que estamos más jóvenes, no, ¿sabes qué? Dame más verdura. Sí. Y dejo el azúcar. ¿Por qué? Pues porque además quiero verme bien, quiero hacer ejercicio, méteme al gimnasio. ¿Por qué? Pues porque quiero, ya me empiezo a madurar y me empiezo a cuidar. Así el hombre maduro ya crece, ya se vuelve responsable. Así el cristiano, ya me hago más responsable, aquí ya crezco, ya participo. ¿Qué se necesita? ¿Qué quieren que haga? Ya debo de saber lo básico de kinder, de bebé. Tienes que orar, tienen que leer, les hablé como a bebés. Les voy a pedir que busquen Hebreos 5, y sigue hablando ahí quien escribió Hebreos. Dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué le costaba trabajo al que escribió la carta a los Hebreos? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice uno y le repite y dice, se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿ya cuántos años llevamos aquí en la iglesia? ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, imagínense al escritor, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Oren, hermanos, oremos por los hermanos, sus diezmos, sus ofrendas, vengan a la iglesia temprano, lleguen, lean la Biblia. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez la lechita. Hermano, no se peleen. Dijo Dios que nos perdonemos. Dijo esto, dijo lo otro.
y no lo vemos. Le voy a pedir, y dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, eso significa que lo están haciendo, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo voy a aprender a tener paciencia si no tengo pruebas que tenga que aprender a esperar? ¿Cómo voy a aprender a perdonar si no me ofenden? ¿Cómo voy a aprender todo lo que me hacer bondadoso si no quiero dar a la gente? ¿Cómo lo voy a aprender? Sí, para los que tienen los sentidos ejercitados. Lo estoy haciendo, estoy practicando. Me ofenden, perdono, me ofenden, perdono, me ofenden, perdono, me ofenden. No, pero a mí el que me la hace me la paga. Pues, ¿por qué? Si no soy tonto. Y siguen como bebés. Y hay que enseñarle, darles lechita. Porque es lo que comen los bebés, pura lechita. En Primera de Pedro, voy a pedir que busquen Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer algo muy importante. Espero irme un poquito a prisita. Dice en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vemos aquí la palabra renacer. Otra vez es una palabra compuesta, anagenao, que significa nacer de nuevo. Y esta ana es de renacer, dice nacer de nuevo, otra vez. Y la palabra genao, que es engendrar. Ya somos renacidos, pero ahora espiritualmente. Como Padre es Dios de nosotros y somos herederos. Herederos de Dios, dice que somos coherederos. En el versículo 4 dice, ¿para qué vamos a ser herederos? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra herencia viene del griego kleronomeo, que significa patrimonio. Y patrimonio, de acuerdo al diccionario, dice es un conjunto de bienes que hereda una persona, normalmente de su ascendencia. En este caso, hablando de Dios o espiritualmente, es un conjunto de bienes espirituales que hereda una persona, y en este caso es la salvación, los dones del Espíritu Santo, la vida eterna, es lo que nos está heredando, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y las promesas que están en su palabra. Entonces vemos qué es lo que nos va a heredar como Padre a nosotros. Aquí vemos cómo es esta herencia. Dice, para una herencia incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Del griego aftartos. Significa que no perece, que no se destruye. O sea, lo que Él nos va a heredar, esa vida eterna, ¿cuándo se va a acabar? Nunca. Nunca. Por eso es incorruptible. Esa herencia que no se acaba, que no perece. Y vemos ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice,
Pedro, siendo renacidos, otra vez la palabra renacidos, otra vez empiezo a decir que renacidos, a volver a nacer espiritualmente, dice, no de simiente corruptible. Vemos que no va a acabarse, ¿sí? Sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuándo? ¿Para 2 años? ¿Para 3 años? ¿Para un siglo? Dice, para siempre. ¿Qué nos dejó escrito? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra no pasará. Nada de lo que está escrito, ¿sí? Y entonces cuando nacemos de nuevo y empieza a crecer esa simiente, esa semilla, ese espíritu que tenemos, ¿sí? El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿se destruye? No. ¿Se echa a perder? No. ¿Sí? Cristo, cuando fue crucificado en la cruz y dijo, consumado es, se refería a que con eso ya había cumplido y le dio la eternidad a todo aquel de los que vamos a estar con él. Nos dio la eternidad, hablaba de la eternidad por su sacrificio, por el derramamiento de su sangre, ¿sí? Porque eso fue completo, no se necesita nada más, fue suficiente. Por eso cuando Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, ¿qué te puede hacer? O sea, no significa que andes por la calle como distraído, sin cuidarte, sin ser prudente, te metas en lugares que no debes. Eso no significa que puedes hacerlo. No debes. Pero no te preocupes, porque ya Cristo nos dio, ya murió por nosotros, y el Padre nos está dando esa vida eterna, incorruptible, su Espíritu que no se destruye. Continuando ahí, regresándonos a 1 Pedro 1, versículo 3, dice, incontaminada. ¿Qué significa incontaminada? Del griego amiantos, que es esta herencia que nos está dejando, que es incontaminada, es sin impurezas, libre de contaminación. Les acabo de decir, el Espíritu Santo no se contamina, es incorruptible. Sus dones se echarán a perder. Ejemplo, si tuviéramos una cadena de oro y la dejáramos aquí 20, 30 años, ¿qué va a pasar? Voy a venir, va a estar llena de tierra, va a estar con polvo, todo eso, la limpio y ¿ya no va a ser oro? ¿Ya se deshizo el oro? No, ¿verdad? ¿Va a valer menos? Tampoco. Se limpia y ya, nada más. Y ya se le quitó, pero no se deshizo. Veamos todos esos tesoros de la antigüedad que han encontrado. Muchos íntegros. Muchos, bueno, pues gastados por el tiempo, depende del material. Pero bueno, estamos hablando de oro, es más difícil. Así, igual, no se contamina lo que Dios sembró en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso la salvación que nos da es inalterable. No se pierde. Entonces viene la pregunta, ¿y cuando peco? Dice, cuando pecamos, ¿el Espíritu Santo se daña? Le pregunto, hermano, ¿se daña el Espíritu Santo cuando pecamos? No, ¿verdad?
Dice el Espíritu Santo, se entristece, eso sí, como una reacción a nuestro comportamiento carnal, ¿sí? Como el anillo, se ensucia, pero no se daña. Otra vez. Y entonces cuando peco, ¿qué pasa? Lo que se contamina es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, de tal manera que somos nosotros, no el Espíritu de Dios, no se contamina, ¿sí? Cuando nos ensuciamos por el pecado nosotros, Dios no se contamina, Él no se puede contaminar, Él, nosotros sí. Y entonces vamos, ¿qué dice la Biblia? Les voy a pedir que busquen 2 de Corintios, capítulo 7, porque si está en la Biblia, eso es. No es yo creo, yo pienso. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1? Así que, amados hermanos, puesto que tenéis tales promesas, ¿cuáles son esas tales promesas? La vida eterna, su Espíritu Santo, sus dones, todas las promesas que están escritas en su palabra. Dice que tenemos tales, esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, así como el anillo, la cadena. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esos tales promesas, ya vemos que son incorruptibles, que son incontaminables, su espíritu. Ahora, cuando dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne, ahí se entiende que físicamente. Ahora, dice, y de espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, no manchamos el Espíritu Santo, no lo ensuciamos. Dice, se refiere al alma racional de uno, a nuestra mente, pero también nuestra carne. ¿Dónde dice eso? Vamos a apoyarlo en Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Qué dice? Romanos capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De tal manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mi mente, pero en el cuerpo no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A ver. Entonces, si volviera a renacer, ya no voy a pecar, voy a poder pecar, si lo hago, no lo hago. Y vemos que ahí nos está diciendo Pablo, que dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, ¿sí? Vamos. La palabra, si nos regresamos a 15, dice, contaminamos nuestro cuerpo, contaminamos nuestra mente.
Eso sí, ya le dije, el Espíritu de Dios no, ese no lo contaminamos. Vamos a volver a retomar esa palabra con otro ejemplo. Si yo voy y me compro un carro nuevo ahorita, y llego, lo guardo y me voy a trabajar a otro estado, otro país, y lo dejo ahí sin que nadie lo agarre, lo dejo guardado en una cochera, regreso al año, ¿cómo va a estar el carro? ¿Ya no va a servir? Pues a lo mejor la batería se le bajó. ¿Nada más? Tal vez. Y eso porque no se ocupó. ¿Cómo va a estar la pintura? Entonces, pues va a estar bien. Nada más que va a tener tierra, va a tener polvo. Otra vez, lo limpio, le pongo batería nueva. O voy y me compro otro porque ese ya no sirve. No, ¿verdad? Igual, se limpia y nada más. Y eso de contaminar el cuerpo y nuestra mente es por el deseo natural del hombre, del humano, que nacemos de pecado. Voy a utilizar la palabra contaminar, que viene del griego molusmos, que es ensuciar, manchar, ¿sí? Y en este caso nos contaminamos mentalmente, por un hecho a veces, ¿sí? Ya le decía yo del carro. ¿Qué hacemos? Lo limpiamos, la cadena de oro la limpio y ya se pasó, ¿sí? No se ensucia nuestra salvación, no se ensucia el Espíritu Santo, ¿sí? Podemos ensuciarnos, entristecer el espíritu, pero nuestra salvación no se va a perder. No vamos a decir, por tal pecados ya pierdes tu salvación, pero te vuelves a arrepentir, renaces de nuevo y ya volviste a pecar, mueres, vuelves a renacer. No, la Biblia no dice eso, ¿sí? La Biblia dice un arrepentimiento y la salvación, pero el arrepentimiento ya vimos que es por fe. En Primera de Juan, te voy a pedir que busquen Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, porque ya nos manchamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, o sea, ya me manché, ya cometí pecado, ya me manché. Dice, si lo confieso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no se manchen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿Un cristiano peca? ¿Un cristiano peca, hermano? Sí pecamos, porque dice aquel que diga que no peque, pues es mentiroso. Dice, para que no peque, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que ya derramó su sangre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si pecamos, nos manchamos, sí nos manchamos, pero si confesamos nuestros pecados, nos va a limpiar con ese. Seremos, aunque llegue todo negro, y nos limpie, seremos más blancos que la nieve. Ahí también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, vamos a ver qué dice. 3:6, dice, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Cristo ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí vemos, todo aquel que permanece en Cristo no peca. ¿El cristiano peca, sí o no? Sí. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, ¿verdad? Cualquiera diría, sí, pues ahí dice que entonces no eres cristiano porque pecas todavía. Pues no. Como siempre, no podemos tomar un solo versículo. Hay que leer todo el contexto siempre para poder entender. Y seguimos leyendo. Porque es cuando vienen las revolturas y yo tomo entonces tú ya no debes de pecar. Y dices que tienes que obedecer a tus ministros, así que lánzate por las tortas, me las invitas y se acabó. Aquí dice que tienes que obedecer a tus ministros y nada más agarro ese versículo. Entonces, ¿sí me explico? Vamos a leer el contexto. Dice, ahí mismo, Primera de Juan capítulo 3, ahora versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo vino a robar, a matar, a engañar, ¿sí? Y eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza del diablo: matar, engañar, robar. Dice, llegó a decirles a algunos fariseos, ustedes son hijos del diablo. No, que somos hijos de Abraham. No, porque hacen las cosas del diablo. ¿Por qué me quieren matar? Continúa diciendo ahí. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, vamos a ver. No puede pecar. Pero los cristianos pecamos. Sí pecamos. Entonces, aquí hay una palabra clave. Esta palabra es práctica. Dice, todo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Esa palabra práctica viene del griego poideo, que es fabricar, manufacturar. Ejemplo, una fábrica de autos, de la Nissan, está haciendo autos ahorita, uno tras otro, y hacen, no sé, 5 por hora, así, y hacen carros, y hacen carros, y hacen coche, y hace el otro, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y está haciendo, y en la noche, y fin de semana, y sigue haciendo autos. Entonces, vemos que dice, todo aquel que es nacido de Dios no está fabricando pecados. Vemos a personas que se levantan y órale vieja, ¿qué eres esto por lo otro? Y ustedes chamacos, nomás donde me salgan mal en la escuela son y les empieza a decir. Y mira nada más que y sale y sale con el carro y se le atraviesa otra cosa. ¡Ay, y le va tocando! Y empieza a fabricar, y uno tras otro. Y va por la calle, tú quítate, tú, policía, lo que sea. Y a todo el mundo le va gritando. Y llega al trabajo, y ve a la compañera, y hola, que quién sabe qué. Y practica, y practica, y practica, y practica. Y sigue haciendo, y sigue haciendo. Y llega al trabajo y si ahorita me voy a transear a fulano que le voy a vender o tal le voy a comprar y le voy a comprar más barato y voy a hacer, y está, fabrique, así como los carros, y están y uno y otro y otro y otro y otro y otro, así
Dice, no practica, no está fabricando pecado tras pecado, pecado tras pecado, y me robo esto si puedo, y me robo el otro, y veo que todo lo que yo puedo hacer. Usted, hermano, cuando volvió a nacer, ¿siguió haciendo lo que hacía? ¿Sigue haciendo lo mismo? ¿Se levanta y hace todo eso? Se pelea con medio mundo en todo momento, anda viendo cuántos transear, anda viendo a cuántos defraudar, anda viendo todos los días. Cuando volvemos a nacer, dejamos de hacer eso. ¿Nos vamos a manchar? Nos vamos a manchar. ¿Vamos a pecar? Vamos a pecar. Pero ya no vamos a estar fabricando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Por eso no se contradice la Biblia. Y ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos regresamos nuevamente donde estábamos hablando, dice en el versículo: para una herencia entonces que no perece, que no se contamina, e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita, que no se echa a perder, reservada en los cielos, todo eso que va a ser eterno, reservada en los cielos para nosotros. Inmarcesible, palabra del griego amaranto, que no se marchita, no pierde brillo realmente, habla de perpetuidad, de eternidad. Vuelvo a preguntar, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Ya nació espiritualmente? ¿Ya no fabrica pecado? ¿Nos deslizamos? Nos deslizamos. ¿Nos manchamos? Nos manchamos. ¿Pecamos? Pecamos. Pero ya, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando cometo pecado y no pasa más de 24 horas que, híjoles, perdóname, Señor, porque pues sí, no debía haberlo hecho. Sí, perdóname porque ayer hice esto, lo otro. Perdóname porque... sí, pero no estoy... Fabrique, y uno tras otro, y uno tras otro. No. Pero abogado, tenemos a Cristo el justo. ¿Ya nació de nuevo? Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermana. Ahora, no nos quedemos como bebés. Hermano, tiene que orar todas las mañanas, tiene que orar antes de acostarse, en cada alimento, agradecerle a Dios, en el trabajo, ir, pedir por... No se quede con la leche, ¿sí? De tal manera que tenemos que ir madurando, ir creciendo, para que comamos filetes, comamos una rachera buena. Cada uno sabe. No dudo que haya en todas las congregaciones, como en esta, gente que no ha nacido de nuevo y gente que aún sigue tomando leche. Ya eso usted lo sabe o debe de saberlo, ¿sí? Hágase un examen allí donde está. Y oremos. Padre bendito, una vez más, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque es fiel, porque es verdadera, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todas las promesas que tú nos has dejado, Señor, son incorruptibles, son inmarcesibles, son incontaminables, Señor. Cuando estemos contigo allá, todo es infinito, Señor. Todo va a ser eterno, Señor. Bien, relumbrante, Señor. Gracias te doy, Padre eterno. Asimismo te pido por todos los hermanos que no han nacido de nuevo, Señor. Fortalécelos, ayúdalos, Señor.
Dales oídos para oír, Señor. Dales entendimiento, Padre Celestial. Te pido también por los hermanos que aún siguen siendo bebés después de tantos años, Señor. Dales el crecimiento espiritual, Señor. Tú nos lo das, pero también quieres ver que nosotros pongamos de nuestra parte, obedeciéndote, leyendo, viviendo tu palabra, Señor, cumpliendo todas tus reglas morales, Padre eterno. Danos ese crecimiento que tanta falta nos hace, Señor, y guíanos conforme a tu voluntad. No por dignos nos has dado la salvación, no por merecedores, Señor, porque nadie nos lo merecemos, Señor, pero porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, que eres justo, que perdonas, pero que no pasas por alto al pecador, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos, como hermanos, entre hermanos, Señor. Y fortalécenos, Señor. Todo esto te lo pido únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador. Amén y amén. Para terminar, vamos a repetir el Padre Nuestro, que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.